Sabemos que nos mienten. Ellos saben que mienten. Ellos saben que sabemos que nos mienten. Sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten. Y sin embargo, siguen mintiendo. Alexandr Isayevich, historiador y escritor ruso, Premio Nobel de Literatura de 1970. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan esta cita, este pensamiento de este escritor ruso? Les cuento que en mi caso particular, la primera vez que lo escuché, lo primero que vino a mi mente fue los políticos. Y estaba acertado porque después, buscando información sobre Isayevich, encontré de que fue un crítico del socialismo soviético que contribuyó a dar a conocer el Gulag, que era un sistema de campos de trabajo forzados de la Unión Soviética, en el que él estuvo preso desde 1945 hasta 1956. Así que, dicho esto, probablemente ya se imaginan de lo que va el tema de hoy. Sí, pues voy a hablar un poquito sobre política. Para comenzar, les contaré que quizás debido a un resabio de mis creencias cristianas, en realidad nunca me involucré directamente en política, porque tenía como premisa, como fundamento, algo que dice la Biblia al respecto. Y les leo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Imagínense, si partimos de este precepto bíblico, prácticamente nos está casi dando un mandato, ¿no? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, yo, imbuido en esta fe cristiana, tomé eso también como parte de mi vida y con respecto a todo lo relacionado a las autoridades. Obviamente que las autoridades son autoridades políticas. Entonces nunca cuestioné, ni me detuve a pensar, ni nunca sentí inclinación hacia la política. Más bien pensaba, quizás como muchos, que esto pertenecía a un grupo de gente que un poco ávida de poder, ¿no? Siempre terminaban con problemas entre ellos mismos, disputas, ¿no? Gobiernos que subían, que caían. Entonces, la verdad que no tenía interés y pensaba de que podía vivir al margen de la política. Pero como bien sabemos, eso no es posible. Querramos o no, la política está teniendo injerencia y repercusiones en nuestra vida directamente. Otra cosa que después he venido pensando a través del devenir de los años es que cuando se dio este precepto bíblico, y aquí es bueno
digamos, tomar en cuenta estos textos bíblicos, cuándo fueron escritos, cuál era el contexto social, ¿no? Si eran preceptos que había que tomar literalmente o eran simbólicos, eran ¿no? en cierta forma metáforas, parábolas, las cuales se encuentran muchísimo en la Biblia. Pensando sobre eso, ¿no? Y trayéndolo a nuestra época, podemos ver de que en aquella época no existían, porque el hombre no había desarrollado estas técnicas de propaganda, persuasión y hasta manipulación del pensamiento con los que cuenta ahora. Hoy en día nos ufanamos de tener libertad de expresión y casi podríamos decir que hay una sobreabundancia de información de todo tipo. Es increíble el acceso que tenemos a la información. Pero como siempre digo, lo que se alienta muy poco, lo que se incentiva muy poco, es la libertad de pensamiento. Y creo de que en realidad la esencia de la libertad de expresión radica en la libertad del pensamiento. Pero este es un tema que voy a tratar próximamente. Hoy por hoy, sin embargo, con respecto siempre a la política, creo que casi tenemos un deber, como mínimo, ¿no?, de mantenernos informados sobre lo que está ocurriendo tanto en la política local, nacional, como internacional y mundial. Porque como les decía, querramos o no, nos guste o no, estamos siendo afectados por ella. En esta charla, pequeña charla que vamos a tener aquí, no pretendo presentarme como un analista político, ni mucho menos. Como siempre les digo, yo parto desde la postura de que soy un ciudadano común y quizás lo único que creo que he desarrollado a lo largo de mi vida ha sido una inquietud por conocer, por aprender, por descubrir y por no dar todo por sentado. Entonces, lo que les voy a compartir ahora es solamente lo que he visto suceder a través de los años de mi vida, ¿no?, con respecto a este tema de la política. Y voy a partir de algo que seguramente si ustedes se detienen a pensar un poquito, si es que ya no lo han hecho, van a ver de que pareciera que la humanidad, y hablo así en términos generales, está en un constante ciclo, un constante círculo vicioso con respecto a la política. Es decir, las sociedades llegan a un punto donde el gobierno que han elegido ha entrado en una decadencia, porque ya no responde a las expectativas que tenían cuando los eligieron
o no están pudiendo dar las soluciones que la gente esperaba, aparte de darse muchos casos de corrupción, disputas internas y bueno, un largo etcétera que seguramente ustedes también están atestiguando que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa sociedad llega a ese estado de cansancio, de hartazgo, de decepción, empieza a clamar por algo distinto, por algo nuevo. Y con mucha frecuencia se da de que justamente en esos momentos aparece un nuevo líder, un nuevo movimiento, un nuevo partido político que de alguna manera ofrece o responde a las expectativas de ese clamor de la gente. Y con un discurso o con un líder carismático o con una nueva ideología, aunque muchas veces no es tan nueva, ¿no? Logra cautivar a una gran masa de gente que termina votando por ellos y eligiéndolos. Y ahí empieza nuevamente el círculo que les digo, pero en el sentido ascendente, ¿no? Entran con gran algarabía, con mucha euforia, ¿no? La gente con mucha esperanza responde, pero infelizmente esto dura más o menos un año, que lo han determinado como la luna de miel de los gobiernos, y después comienza casi indefectiblemente un declive, una decadencia. Empieza un malestar, ¿no? La gente, por un lado, no ve satisfechas sus necesidades, no ve respuestas, no ve soluciones a sus problemas. Y ese nuevo liderazgo, aparte de eso, tiene que enfrentar otros factores, ¿no? Como es la fuerza opositora, los derrotados, ¿no? Que también forman parte del gobierno, en el Parlamento, en las cámaras de diputados, etc. Y que pareciera que en muchos casos, por lo menos externamente, se dedican a obstaculizar o a contener de cualquier manera, ¿no? Para que ese nuevo gobierno no logre, ¿no? Realizar sus proyectos, sus metas, sus ideales. No digo que sea siempre así, pero pareciera que fuese así, ¿no? Que se dedican más a hacer una oposición, pero no en términos de contribuir para que los proyectos se realicen de mejor manera, sino simplemente para ser una oposición, una traba, ¿no? Y después están las luchas internas que se generan, ¿no? ¿Cuántas veces vemos de gobiernos donde la dupla presidencial, presidente y vicepresidente, terminan peleados, ¿no? Terminan, ¿no? Confrontados, divididos, ¿no? Y después está el panorama internacional, las relaciones, ¿no? Geopolíticas, en fin, ¿no? Entonces son muy grandes los problemas, los desafíos que tienen que enfrentar estos nuevos gobiernos, estos nuevos líderes que aparecen, ¿no? Muchas veces, como está sucediendo últimamente, sobre todo en Latinoamérica,
con líderes con un carisma, con una elocuencia, ¿no? Y proponiendo ideas supuestamente innovadoras, revolucionarias, ¿no? Pero que cuando se analizan más detenidamente vemos que no, que como decía el gran rey Salomón de la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Y cuando se revisan estas ideologías aparentemente nuevas, vemos de que por lo menos tiene un siglo atrás cuando comenzaron, que los padres de esa ideología ya existieron, ya proponían lo mismo. Solo que alguien lo toma ahora y lo adorna y lo maquilla y lo presenta de tal forma que parece una novedad, sobre todo para las nuevas generaciones. Por eso, una recomendación que les hago humildemente es a los jóvenes que revisen la historia, que se tomen un tiempito para ver un poco cómo era algunos años atrás, ¿no? Y van a ver de que este círculo vicioso del que les hablo se repite y se repite. Y como decía un gran historiador, lo dramático de la historia es que nunca aprendemos de la historia. Así que es importante que revisemos la historia para tener una base y para sopesar y ver, ¿no?, qué tan nuevo es lo que nos presentan, si ya fue propuesto anteriormente, si funcionó o no funcionó, ¿no? Aún si es solamente para tener una idea más cabal a la hora de elegir, de emitir nuestro voto, ¿no? Y otra cosa que se ve también mucho, se ha visto también a través de la historia, es que estos líderes aparecen siempre con una nueva bandera, ¿no?, y un nuevo eslogan, pero que yo me pregunto si eso obedece a algo espontáneo, como lo presentan, o es algo ya trabajado, elaborado, para que sea atractivo, ¿no?, para el clamor social que existe en determinado momento, ¿no? Y, por ejemplo, a través de los años he escuchado así, ¿no?, años atrás, aparecer un movimiento político que decía pan y trabajo, ¿no? O como ahora, ¿no?, como enarbolan la bandera de la libertad. Pero habría que ver, ¿no?, si efectivamente es así. Bueno, para ir cerrando este episodio, espero no haber sonado muy desesperanzador, pero sí creo de que existen los movimientos, tanto políticos como otros, siempre han existido grupos de personas que tienen ideales y que realmente creen en ellos y que propugnan y viven por eso, y creo que eso es siempre loable. Lo que en todo caso es mi intención a través de esta charla es simplemente fomentar la reflexión, el análisis, para que podamos llegar a conclusiones personales, individuales, que dicho sea de paso, es lo que realmente creo que es posible hacer. Cuando hablamos o hablo de cambios, siempre me inclino más hacia el cambio personal, hacia una revolución personal. Creo que es posible mejorarnos a nosotros mismos.
si lo hacemos con honestidad, si enfrentamos nuestra vida con sinceridad y tenemos el deseo real de cambiar para mejor, creo que es posible. Como decía el gran Aldous Huxley, existe al menos un rincón del universo que con toda seguridad puedes mejorar y eres tú mismo. Creo que si hacemos eso, estaremos afectando también para mejor al resto del universo. Así que, en todo caso, ese es el desafío que me hago y la invitación que suelo hacer cuando expreso mis ideas, mis puntos de vista. Espero que les haya sido de utilidad y, como siempre, los invito a suscribirse, a comentar sobre todo, porque eso enriquece y alienta mucho a las personas que estamos tratando de ofrecer algún aporte a través de este medio. Como siempre, los espero para el siguiente episodio, agradeciéndoles por el tiempo que se hayan podido tomar. Hasta la próxima. Gracias.